Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por la vida, la fuerza, la salud que nos da, por el grupo musical que nos ha dirigido en este tiempo maravilloso de adoración. Siempre es bueno entrar a la presencia del Señor con alabanza, porque Él merece nuestra adoración y nuestra alabanza. Así es que el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la libertad del creyente, no sin antes anunciarles acerca de un pequeño, una breve serie que nosotros vamos a compartir a partir del próximo domingo, una serie de predicaciones basadas en el libro del profeta Habacuc, que yo he titulado Del lamento a la alabanza. Como un hombre como Habacuc, viviendo en un tiempo como en el que vivió, pudo pasar del lamento expresado en el capítulo 1 de Habacuc a la alabanza expresada en al final del capítulo 3 de Habacuc. Así es que es una serie que no se va a querer perder, una serie de un libro bastante corto, pero que nos deja una gran enseñanza en un Dios que cuando pareciera que no está actuando, pareciera de que se ha olvidado, sabemos de que Dios tiene un plan y está trabajando y tiene un tiempo específico para revelar sus propósitos en lo que estamos viviendo. Así es que Habacuc nos va a enseñar bastante a confiar en el Señor en medio de tiempos difíciles. Nada más para anticiparle, esto vamos a empezarlo el próximo domingo, del lamento a la alabanza en el libro del profeta Habacuc. Espero que haya tenido un buen tiempo con sus familiares, seres queridos. Algunos quizás salieron quizás a otras ciudades de camping, al lago. En este 4 de julio, ¿no?, se celebraba lo que es la independencia de Estados Unidos. Y yo creo de que precisamente hay cierta libertad gracias a hombres, gracias a mujeres que incluso han tenido que pagar con su propia vida la libertad de la cual nosotros gozamos el día de hoy. Otros que están lejos de casa no pueden celebrar de la misma manera en como celebramos nosotros. Así es que la libertad es un privilegio, la libertad de la que gozamos nosotros aquí y ahora. Y hay una frase que me llama la atención en la Constitución, o más bien en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, escrita el 4 de julio de 1776. Vida, libertad y búsqueda de felicidad. Vida, libertad y búsqueda de felicidad. Sinceramente damos gracias a Dios porque en este país gozamos de libertad social, libertad política. Una nación como Estados Unidos no hay otra en todo el mundo. Dios ha bendecido a Estados Unidos, le ha dado prosperidad y también le ha dado libertad. No de manera gratis, en realidad se ha pagado con sangre la libertad de la cual ahora nosotros gozamos. Ciertamente gozamos de libertad. Sin embargo, ¿será que existe libertad emocional, existe libertad espiritual en la vida del ser humano? Si pusiéramos nuestras vidas en una perspectiva de un autoexamen que nos hiciéramos y consideráramos qué cosas nos están dominando, porque aquello que te domina te ha vuelto esclavo de eso, ya sea de un deporte, ya sea de una persona, ya sea de alguna sustancia tóxica, ya sea de alguna bebida, ya no se diga de algún comportamiento que tengas en tu vida. ¿Qué es lo que está dominando tu vida el día de hoy? Yo me ponía a pensar mientras estaba ahí cantando, ¿cuántos de nosotros podemos venir con cadenas el día de hoy que están de alguna manera ejerciendo opresión sobre nuestras almas, que no nos dejan vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, que nos detienen, que nos arrastran, que nos consumen y nos destruyen? Y muchas veces nosotros no sabemos qué hacer con todas esas cosas. De esa libertad no la puede ganar un ser humano. Aunque muriera todo el ejército de Estados Unidos, no puede liberar una sola alma de la esclavitud espiritual o emocional de la cual vive. Por lo tanto, yo quiero que nos acerquemos a las Escrituras y encontremos en Dios la respuesta para el alma que vive en cautiverio el día de hoy. Vamos a ir al libro, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4,
Vamos a leer los versículos 18 al 21. Por favor, vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 4. El inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Intencionalmente, Lucas registra este evento y estas palabras directamente de nuestro Señor Jesús. Vaya conmigo a San Lucas, capítulo 4, versículo 18 al versículo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Sea el Señor. Dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a orar. Maravilloso Dios y Padre que estás en los cielos, te suplicamos que en tu misericordia y en tu gracia nos des entendimiento para comprender tu palabra. Reafirme nuestra fe en la persona de Jesús y procuremos remedios bíblicos para la esclavitud en la que muchas veces nos encontramos. Para que liberes nuestras almas, mi Dios, de cualquier sentimiento que nos oprime, que nos consume. Que nos liberes, Padre eterno, de cualquier adicción, ya sea al alcohol, ya sea a las drogas. Que nos liberes, Padre eterno, también de cualquier idea mal concebida acerca de ti, acerca de nuestros hermanos, y que podamos vivir a la luz de tu verdad. Tú has venido, Señor, a traer buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Te suplicamos, por lo tanto, que en este tiempo, en tu misericordia me uses y en tu misericordia toques el corazón de las personas que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El ser humano fue creado para ser señoreado, para tener un amo, para tener un Señor. Esa es la realidad. Fuimos creados para ser gobernados. Y hoy en día podemos ser gobernados por Dios o podemos ser gobernados por Satanás o por el pecado o por el pasado o por las experiencias que hemos vivido o por las ideas que hemos creído que son como verdad. Pero siempre algo o alguien va a gobernar nuestras vidas. Nuestros deseos carnales pueden gobernar nuestras decisiones y no tenemos entonces decisión propia. Como decía Pablo, a veces quiero hacer el bien que se supone que debo de hacer, pero hago el mal que no quiero hacer. Y hay esta ley en mis miembros. Así es que seremos siervos o esclavos de Dios por amor, para vida eterna, o seremos esclavos del pecado, dice Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Seremos esclavos de la justicia o seremos esclavos del pecado para muerte? ¿Qué vamos a escoger nosotros? Te diré algo, no importa qué tan bien vivamos, no importa qué tan bien nos vaya en la vida, si tenemos salud, prosperidad, pero si no tenemos a Cristo y no es Cristo el Señor de nuestras vidas, algo más está gobernando tu vida, simplemente. Aunque quizás hay cosas que
te dominan y te gustan, pero te dominan. Algunas personas dicen, yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera. Inténtalo al menos unos 6 meses, a ver si puedes. Necesitamos comprender esta enseñanza básica de la Biblia. Desde el origen, Dios puso al hombre bajo autoridad, y esa autoridad era Dios. Cuando el hombre renunció a la autoridad divina, queriendo encontrar independencia y autorrealización y ser como Dios, no se dio cuenta que eso solamente era una trampa y se convirtió en esclavo de Satanás y del pecado y de sus propios deseos. Ese mismo instante, Eva, en Génesis capítulo 3. Por lo tanto, nosotros tenemos una decisión que hacer, una decisión que tomar. O es Jesús el Señor de mi vida, el amo y Señor, y yo soy su siervo, o es el mundo, o es el pecado. ¿Qué está dominando, qué está gobernando mi vida? ¿Qué está moviendo, qué está guiando mi vida? Mis impulsos, mis deseos, el mundo, la diversión, el materialismo, las drogas, el alcohol. ¿Qué está dominando mi vida? Si no es Cristo, algo más está dominando tu vida. Algo más dirige tu vida. Y a veces no necesariamente son cosas tan pecaminosas o perversas, pero simplemente han removido a Dios como el Señor de tu vida y han entronizado, qué sé yo, un deporte, han entronizado, qué sé yo, los estudios, el materialismo, cosas que en sí no son pecado, pero cuando remueven a Dios, aún, dice Jesús, si no estás dispuesto a renunciar a tu propia madre por causa de mí, dice Jesús, no puedes ser mi discípulo. Así es. Y es que en realidad a la medida que nosotros nos dejamos guiar por Dios, por Cristo, a esa medida vamos a encontrar esa verdadera libertad. A esa medida vamos a gozar de la vida que Jesús nos ofreció. Porque el gobierno de Dios sobre nuestras vidas no es un gobierno opresivo, que nos oprime, que suprime nuestra felicidad, que suprime nuestro progreso, que suprime nuestro bienestar. No es así. Todo lo contrario. Esa fue la idea que le vendió Satanás a Eva. Cuando desobedezcan a Dios, entonces ustedes serán como Dios, van a conocer el bien y el mal. Y esa es la misma oferta que nos ofrece el mundo y Satanás hoy en día. Queridos hermanos, amigos, por el bien de tu alma, por el bien de tu familia, tenemos que reconocer de que necesitamos ser señoreados y guiados por Dios, simplemente. Algunos dirán, yo acepté a Jesús, pero no es mi Señor. Tú no has aceptado a Jesús. Cuando la gente aceptaba a Jesús, creía en Jesús, estaba dispuesta a dar su vida porque realmente habían creído. Ese es el creer bíblico. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y ahí en San Lucas capítulo 4, Lucas narra el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús. Después que Jesús fue bautizado, después que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, ahí en el mismo capítulo 4 de San Lucas, nos habla de que Jesús volvió, en el versículo 14 del capítulo 4 de San Lucas, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama. O sea, cuando Jesús fue bautizado y después estuvo sometido a un ayuno de 40 días y 40 noches, donde fue tentado por el diablo, donde Jesús venció a Satanás, derrotó a Satanás. Recordemos que Jesús es el segundo Adán que aparece. El primer Adán pecó en el paraíso. El segundo Adán, que es Cristo, triunfó en el desierto. Por lo tanto, Jesús venía lleno completamente del Espíritu Santo. Y entró a una reunión en la sinagoga, un día de reposo, donde usualmente se reunían los discípulos, los días sábados. Y entró en esta pequeña reunión y se le dio el libro. Dice el versículo 17. Se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. No es coincidencia, como tampoco es coincidencia de que Lucas haya puesto este evento después de que regresó del desierto, en el inicio de su ministerio. Y dice el versículo 18, esto es lo que estaba escrito en Isaías 61, del 1 al 2.
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por lo tanto, voy a hablar de este pasaje en tres partes. Uno, el cautiverio de las almas. ¿Cómo hace un examen Jesús? Digamos, un diagnóstico. ¿Cómo nos entrega un diagnóstico de cómo se encuentra el alma del ser humano sin Dios? Y que por lo tanto justifica la razón por la cual Jesús interviene en la humanidad. Porque si el problema del ser humano, no solamente en cuanto a la salvación, sino en cuanto a los problemas más difíciles de resolver del alma, problemas psicológicos, problemas emocionales, el hombre lo pudiera resolver, entonces tuviéramos otra esperanza. Pero Jesús aparece en esta escena y nos da un diagnóstico, nos ofrece un diagnóstico ya profetizado por el profeta Isaías hacía más de 700 años y nos da como un diagnóstico, un rayos X de cómo se encuentra el alma del ser humano. Se encuentra en cautiverio, se encuentra necesitada, se encuentra en bancarrota espiritual y necesita de un Salvador. El alma del hombre es como un prisionero que abre una celda y dice, me he liberado, y da un paso más y se encierra en otra celda. Pero nunca escapa de su propia prisión hasta que viene alguien desde afuera para liberarlo por completo. Por eso el hombre es esclavo a veces de sí mismo y de sus propias ideas que hacen daño a la humanidad. Veamos entonces, echemos un vistazo cómo Jesús diagnostica el problema del hombre. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por cuanto me ha ungido, dice el versículo 18, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pobres. En primer lugar, algunos dirán, ¿qué pobreza Jesús está hablando? ¿Será que las buenas nuevas no eran también para los ricos? ¿No era también para la gente pudiente, adinerada? ¿O solamente era para los pobres a que Jesús se refiere? ¿Será que se refiere a una pobreza económica? ¿Será que Jesús nos vino a liberar de nuestra pobreza financiera? Porque si fuera así, entonces podríamos predicar con toda libertad el evangelio y la prosperidad, que te enseña y te dice, Dios, la pobreza es una maldición. Y a la medida que te acerques a Dios, Dios te va a ir bendiciendo y te va a liberar de esa maldición de pobreza. ¿Será que se refiere a la pobreza económica? Entonces deberíamos de predicar que la pobreza es un castigo para el hombre, que Dios nunca va a permitir que uno de sus hijos esté en pobreza. Ese es el evangelio de la prosperidad que ha tenido tanta fama en los últimos años. La peor herejía de todos los tiempos, pensaría yo, de los últimos tiempos. Creo que por el contexto, Jesús está hablando de una pobreza espiritual en el ser humano. Que bien lo dijo allá en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres. Cierto es que los pobres estamos más receptivos muchas veces a la palabra de Dios. Ahora, no solamente porque sea pobre económicamente hablando, una persona estará receptiva a la palabra de Dios. Hay muchos pobres que son hostiles al evangelio. Y no solamente porque sea rico, es enemigo del evangelio. Hay muchos ricos que han sido alcanzados por la misericordia de Dios para salvación. Pero más tiene que ver con una pobreza espiritual, una necesidad espiritual. Dice Jesús, a estos que reconocen su pobreza, su necesidad, su bancarrota espiritual, yo les traigo una buena noticia. Yo traigo buenas nuevas a los pobres. A ellos traigo una buena noticia. Es como cuando Jesús dijo, yo traigo sanidad a los que están enfermos. Todos estamos enfermos por el problema del pecado, pero no todos reconocen su enfermedad. Así es lo mismo con la pobreza espiritual. Necesitamos, es decir, no tengo los recursos necesarios para entrar al reino de los cielos. No tengo los recursos necesarios para ser libre de los problemas espirituales que enfrento, para alcanzar la gloria de Dios, para agradar a Dios. No tengo los recursos necesarios. Ese es un pobre en espíritu. Dice Jesús, yo tengo buenas nuevas para los pobres. Entonces,
El primer diagnóstico es una pobreza espiritual. Y a la medida que nosotros entendemos esta realidad, reconocemos esta realidad, entonces nosotros buscaremos, seremos movidos a buscar las riquezas espirituales que solamente hay en la persona de Jesucristo para vivir una vida que agrada a Dios y para la salvación de nuestras almas. Pero no solamente habla de una pobreza espiritual, también habla de un quebranto en el hombre. La humanidad está rota y está quebrada. Y a Jesús no le sorprende, aunque lo quisiéramos disimular con tantas cosas, con maquillaje, con una buena foto en Facebook. Muchas almas, aunque parecen estar bien y sonriendo y feliz, por dentro están totalmente deshechas, completamente quebradas. Y lloran, aunque por dentro, aunque tienen una sonrisa dibujada en su rostro. Dice la palabra del Señor: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Quizás muchos se identificarán con esta expresión de Jesús, los que tienen el corazón roto y quebrado. Jesús vino a liberarlos también. En realidad Jesús vino a sanar no solamente nuestro espíritu, sino también nuestras almas. Y eso tiene que ver con los problemas que nosotros hemos vivido. Experiencias dolorosas que han roto nuestro ser por dentro, que han dañado nuestras almas, que han creado ciertas heridas internamente, psicológicamente, emocionalmente. Y no sabemos cómo responder muchas veces a lo que hemos nosotros vivido. Una hermana me decía allá en otra iglesia que se le hacía difícil, digamos, tener intimidad con su pareja porque había sido violada desde pequeña. Y esta herida, obviamente, estaba afectando su matrimonio. Pero como no había una gran confianza entre ellos, no había una buena comunicación. Por lo tanto, ella nada más se hacía a un lado y su esposo entendía otras cosas. Jesús vino a hacernos libres. En realidad, emocionalmente, Jesús nos quiere sanar. Una persona que está quebrada por dentro, tiene problemas emocionales, necesita encontrar la sanidad, obviamente en Cristo, para poder vivir la vida que Dios tiene para esa persona. A los quebrantados de corazón también por la experiencia, la pérdida de un ser querido que han vivido. Solamente Jesús puede sanarlos de verdad. Puede ayudarlo y puede darle el consuelo, impartir el consuelo que Jesús solamente puede impartir. Ningún psicólogo lo puede hacer. Yo cuando estudio consejería bíblica encuentro de que nosotros los creyentes tenemos un recurso extremadamente valioso que el mundo secular no lo tiene. Y es el poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios. El psicólogo te puede decir muchas cosas, pero solamente Dios te puede reparar. Solamente Dios puede darte el consuelo que necesitan nuestras almas. Según las estadísticas, más del 25% de la población americana, más del 25%, es decir, 25 de cada 100 americanos, ha llevado o llevará la etiqueta de depresión. ¿Cuántos hemos vivido o atravesado una especie de depresión? Ansiedad o bipolaridad durante su vida. 9,000 millones de dólares anuales en antidepresivos. 9,000 millones de dólares en antidepresivos. Hombre, eso es un gran negocio, ¿sabe? Y ahorita le explico. Por eso es que el evangelio es anticomercial. Porque obviamente, cuando una persona se convierte a Cristo y encuentra en Cristo su identidad, su consuelo, su valor, su fuerza para seguir adelante, no va a depender de estos fármacos antidepresivos. 9,000 millones de dólares. Tenemos la sociedad también a quien se le diagnostica alrededor de 30 millones de personas al año, más o menos, con depresión o ansiedad. Problemas emocionales. Pero no solamente la ansiedad y la depresión, baja autoestima, amargura, odio, deseos de venganza, que están almacenados en las recámaras muchas veces de nuestro corazón. Así está el alma del hombre. El alma del hombre también está bajo cautiverio de adicciones, drogas, alcohol, ofreciéndole libertad a través de estas cosas, un escape a la realidad, se hunde cada vez más. Otra forma de cautiverio son el deporte, las redes sociales, el materialismo,
personas en específico. Dependemos de otros seres humanos para tener valor e identidad. La religión, muchas veces. Hay mucha gente que no da un paso de fe al cristianismo o un paso de fe a Cristo porque teme y está esclava a una religión, aunque no haga sentido muchas veces. El alma está bajo una ceguera espiritual. Es decir, somos esclavos de una cadena de oscuridad. No hay capacidad para pensar espiritualmente en Dios y para tomar decisiones que realmente sean razonables. Y lo vemos eso en los últimos tiempos. Dice la Biblia que en 2 Corintios 4:4 que en estos tiempos el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Y una persona en oscuridad obviamente es una persona necesitada. Y por último habla Jesús también que ha venido no solamente a dar vista a los ciegos, indicando la ceguera espiritual del hombre, sino a poner en libertad a los oprimidos. Opresión espiritual. Claro que existe opresión espiritual. Personas que están siendo atacadas literalmente por enviados de Satanás, por demonios, que escuchan voces, que les inducen a cometer crímenes. Usted ve toda clase de crímenes en las noticias, como un hombre, un padre puede abusar de su hija, por ejemplo. ¿En qué cabeza le cabe a este hombre abusar de su hija, su propia hija de 6, 7 años? El demonio está actuando, sembrando ideas en el corazón del hombre. Otros que literalmente escuchan voces. Muchas experiencias se han narrado de personas que escuchan voces literalmente del enemigo, que les dice que mate, que robe, que haga esto, lo otro. Personas que batallan con ciertas voces que escuchan y puede haber opresión espiritual. El creyente puede experimentar cierta opresión espiritual, no así una posesión espiritual que es diferente, pero sí puede ser oprimido por Satanás. Vemos en la Biblia que gran parte del ministerio de Jesús tenía que ver con la obra espiritual de maldad, haciendo opresión sobre las personas. Por lo tanto, algunos también podemos vivir oprimidos por ciertas circunstancias adversas a nuestra vida. Gobernantes, como en mi país, por ejemplo, vivimos oprimidos. Y Jesús eventualmente nos libera de todo este tipo de opresión. Cosas que hacen presión sobre nuestras vidas. Es lo que quiere decir la palabra opresión, que nos están oprimiendo. Pero ¿cuáles son los intentos del ser humano? Ya que este es el diagnóstico de Jesús. ¿Cómo se encuentra el alma del ser humano? Y Dios en su bondad nos ha enviado a Cristo para darnos libertad. Él dijo que Él tenía la solución para todas estas cosas. Le pregunto yo, ¿cuántos creen que Jesús tiene la solución para todas estas cosas? Amén. Necesitamos cada vez más de Dios. Cada vez más me doy cuenta que a la medida que el ser humano busca de Dios, se somete a Dios y se llena del Espíritu Santo, podrá encontrar consuelo, podrá ser libre de cualquier opresión, cualquier trastorno psicológico o emocional que haya en su vida, a la medida que buscamos de Dios. Dios tiene el poder para sanar no solamente nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo y nuestras almas. Falsamente se ha llegado a pensar que el espíritu lo cura a Dios, el cuerpo el médico y el alma el psicólogo. Por eso hay gente ahora más metida en el psicólogo que en el consultorio con un pastor, aún entre la comunidad cristiana. Dice, es que no me ayuda, solamente Biblia me dice. Pues es la Biblia la solución del hombre. Ahí empieza todo. Por eso el ser humano anda buscando antidepresivos cuando en realidad necesita arrepentimiento muchas veces de sus pecados, porque ha pecado contra Dios en algún área de su vida. Pero falsamente hemos comprado la idea de que el mundo tiene una solución para el alma. No digo que no hayan cosas que puedan ser de beneficio en la psicología secular, que puedan ser de beneficio para nuestras vidas, pero nunca atacan la raíz del problema, porque la psicología secular, por su naturaleza, es contraria a la fe cristiana. Cuando habla de los fundamentos de la psicología cristiana. La psicología secular dice, el hombre es bueno que hace cosas malas, por las circunstancias, por su entorno, por tantas cosas. Dios dice, el hombre es malo que a veces hace cosas buenas. Es muy opuesta al cristianismo.
La psicología se enfoca en ti mismo, en que tú te puedes sanar a ti mismo. La consejería bíblica se enfoca obviamente, o Cristo se enfoca en Dios. Él es la respuesta, Él es la solución. Y el hombre necesita a Dios. Pero el hombre prefiere doblegarse a la filosofía del hombre, pero no al pensamiento y a la enseñanza de Dios. Distintos tratamientos psicológicos seculares para tratar de liberar al hombre, lo que hacen es liberarlo nada más de sus propias responsabilidades cuando tiene que asumir sus responsabilidades. Siempre busca la autorrealización, la psicología moderna o secular. El fortalecimiento de uno mismo, quién tú eres, quién soy yo, eres elegante, eres precioso, eres un campeón. Y la psicología ha entrado muchas veces a la iglesia. Necesitamos más bien de Dios. La psicología habla de la independencia de Dios. Tú puedes sin necesidad de. Nosotros los creyentes predicamos que sin Cristo no somos nada y que separado de Él nada podemos hacer. Miramos hacia arriba, no miramos hacia nosotros mismos en busca de una respuesta desde adentro. También tenemos no solamente las terapias psicológicas en el mundo que nos ofrece una respuesta para la liberación del hombre. Tenemos el consumismo que nos ofrece la sociedad. El consumismo de fármacos, que ya lo he mencionado, para mejorar nuestro estado de ánimo. El consumo de cosas materiales para alimentar nuestra autoestima, valor personal y felicidad. Eso es lo que nos vende el marketing hoy en día, en realidad. Todo tiene que ver con que tú necesitas algo para estar completo, para tener valor. Si tuvieras esta troca, mira cómo te verías tú en esta troca. Mira cómo te verías en este tipo de casa, en este tipo de alberca. Y somos como niños chiquitos que llegan a la tienda y buscan un juguete y otro y nunca les basta. Cada vez que llego a la tienda a Yosaya, por ejemplo, siempre tiene que buscar un juguete. Tiene un montón de juguetes en casa, pero quiere más juguetes. Y yo creo que el alma del ser humano no ha cambiado, nada más que ahora quiere saciar, quiere satisfacerse a sí mismo a través de juguetes más caros, obviamente, que demandan la inversión, no solamente de algunas horas de su vida, sino de su vida misma. Y nos ha engañado el materialismo, creyendo ofrecer una respuesta a los problemas de baja autoestima, a los problemas de valor personal o de felicidad o infelicidad que hay en el hombre. El consumo de drogas y alcohol o diversión. Mucha gente se refugia en el alcohol, se refugia en las drogas, con sus amigos, pasarla bien, como una forma de escape, porque hay tanta opresión, tanta presión en su alma, ¿ok? Y entonces busca estas cosas como una forma de escape, de liberar algo, aunque sabe que eso nada más lo va a hundir un poco más y va a acabar más hondo el pozo en donde ya se encuentra, lo sigue consumiendo. Pero prefiere hacer eso a buscar de Dios, arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios de corazón. Y simplemente algunas personas ya no tienen control de eso. Pero ofreciéndonos libertad como en el Edén, nosotros mismos corremos hacia la prisión. La medicina. Sabemos que la medicina es buena y sabemos que nosotros los cristianos no estamos en contra de la medicina. Damos gracias a Dios por la medicina. Muchos nos hemos beneficiado de la medicina, pero hay que reconocer que la medicina también tiene sus limitaciones. Simplemente. Hay limitaciones, hay situaciones en donde la medicina ya no puede hacer nada más en tu vida o en uno de tus hijos. Entonces no podemos poner toda nuestra fe en la medicina. Tiene que haber algo más grande que la medicina. En ese sentido, hay cosas que la medicina no podrá resolver en nuestras vidas. Habían cosas en los tiempos de Jesús, personas que estaban siendo oprimidas por Satanás y que estaban enfermas, o una persona que tenía un espíritu mudo, dice la Biblia, o una mujer que estaba encorvada y estaba sufriendo por manos de Satanás. Ni el mejor médico podía liberar a esa mujer de esa enfermedad, porque era un problema espiritual. Por lo tanto, la medicina sí es buena, pero también tiene sus limitaciones. Y también tiene sus limitaciones para los problemas emocionales o espirituales. No dudo que algunos antidepresivos o antiansiedad pueden tener su función y ayudan al ser humano cuando es un problema orgánico, cuando es la causa orgánica, o un problema físico que se le ha presentado, tiene una enfermedad o ha sido sometido a una cirugía y por lo tanto quizás algunos antidepresivos le pueden ayudar. Pero
Cuando son problemas meramente emocionales, no puede hacer nada la medicina. Porque les voy a decir algo, la medicina no puede tocar el alma, solamente el cuerpo físico, obvio. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el del balance químico que se predica? No existe. De balance químico en el cerebro. Y que por eso necesitas entonces balancear tu cerebro, esas neuronas, esas hormonas más bien, de serotonina o dopamina, necesitan ser balanceadas. El del balance químico. La solución, dicen ellos, es balancear con esta medicina. Y de ahí entonces vas a salir de la depresión. Ni siquiera sabemos cuál es el balance correcto que debe haber con la serotonina o la dopamina, dijo el doctor Charles Hodge citando a Jay Lucas. Thomas Insel, quien dirige el Instituto Nacional de la Salud Mental, dice, nunca se ha podido demostrar un desbalance químico. Que es en ese desbalance químico que se apoyan los antidepresivos, la inmensa mayoría. El experimento que se hizo con antidepresivos y placebos nos demuestra esta realidad. Miren, en una ocasión hicieron un experimento. Tomaron cierta cantidad de personas y las dividieron en dos. A un lado le aplicaron un placebo. Un placebo es una medicina que tiene la función es una cápsula, una medicina que aparentemente es medicina, pero no contiene sustancias médicas, ningún químico. Es como para engañar a la persona, para que crea que consumió esa medicina. Eso es un placebo, un experimento. Y luego tomaron el otro grupo y le dieron los verdaderos antidepresivos para ver los resultados, si realmente la medicina hacía alguna diferencia. Los resultados mostraron de que alrededor del 87% de las personas de los dos grupos no recibieron ayuda. Ni los que recibieron antidepresivos reales, ni antidepresivos falsos o placebos. No hubo ninguna diferencia. Pero hubo un 13% en este lado y en este lado que experimentaron una mejoría. Pero ¿por qué no funciona? En todos. Y llegaron a la conclusión que es la esperanza. Algunos pusieron totalmente la esperanza en que esto iba a funcionar, a como también en este lado. Pero el secreto no estaba en la medicina, sino al final del día en la esperanza que pusieron estas personas para ayudarle en sus problemas depresivos o de ansiedad, por mencionar algunos. El 13% que recibió cambio, tanto de un lado como del otro. Es decir, los resultados fueron inexistentes entre los placebos y los antidepresivos reales. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Es eso, que los antidepresivos no funcionaron. Sanaron estos, el 13%, sanaron aquellos, el 13% también. Y quizá alguno dirá, hermano, pero yo sí he recibido ayuda. Sí, tú estás en ese 13%, que pusiste tu fe en eso. Y no es mejor entonces buscar otra esperanza que nos auxilie en nuestros problemas más difíciles de la vida, momentos depresivos o de ansiedad. Y ahí es donde entra Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús. En primer lugar, y como el último punto, nuestro gran libertador. Entonces tenemos el diagnóstico de Jesús en cuanto al alma del hombre. Tenemos también los intentos del hombre para solucionar los problemas de cautiverio que vive el alma del ser humano, pero también tenemos a Jesús. Entra Jesús en la escena, un Jesús que entra como un libertador, como un salvador de nuestras almas. Un Jesús que estoy convencido que todo aquel que ha puesto su fe completamente en Jesús, se ha rendido a Cristo completamente y ha tenido un encuentro real con Jesús, su vida cambió y quizás no tuvo que tomar más medicina desde ese momento para dar una solución a sus problemas emocionales o de adicción que esta persona tenía. Yo he visto testimonios de personas que han sido incluso transgéneros, hermano,
que se habían cambiado completamente el cuerpo y se habían transformado en mujeres. Y cuando Jesús intercepta su vida, transforma su mente, su manera de pensar, los libera de esa depresión, de ese cautiverio, de esa adicción. Estas personas han llegado a ser hasta pastores. De hecho, alguna vez alguien me dijo, ¿podrían ser pastores esas personas? Pues claro que pueden ser pastores, ¿por qué no? Si Dios los llamó y los transformó, ¿quién eres tú para decir tú no calificas? A Dios, Dios nos puede usar a todos, no importa nuestro pasado. Amén. No importa quiénes hemos sido o lo que hayamos hecho. En Dios hay gracia y misericordia. ¿O serás tú mejor que Dios? ¿O mejor que aquella mujer que estaba tirada en el suelo y querían apedrearla? Claro que no. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos. No importa qué tan buenos seamos. Necesitamos de la misma gracia redentora. A Jesús como libertador se anuncia en el Antiguo Testamento. Cuando ves a Moisés, yo no quiero ser como Moisés necesariamente, yo quiero ser como Jesús. Moisés es una representación de Jesús. Cuando ves a David luchando contra Goliat, liberando al pueblo del gran temor, por 40 días había estado el pueblo temblando frente a los filisteos y no podían hacer nada. Nadie se atrevía a vencer o a luchar contra Goliat. 40 días. Los guerreros mejores entrenados de Israel temblaban delante de Goliat. Pero aparece Jesús. Y ojo, pero el centro de la historia no debe ser David. Perdón, aparece David. El centro de la historia no debe ser David. David es una representación de Jesús. Que ese Jesús llega cuando nosotros estamos siendo atemorizados y hundidos, así como dice la Biblia, en pobreza, en quebranto, en opresión, en esclavitud. Y ese Jesús llega a liberarnos. David es un tipo de Jesús, una sombra de Cristo. Está anunciando un libertador. La historia de Israel no es una historia aislada, cada evento aislado. Tiene que ver con el Evangelio. Gedeón, un hombre que pasó de ser un temeroso a ser un soldado valiente por la gracia de Dios, liberó también a Israel. Sansón, todos eran sombras de aquel libertador que un día habría de venir al mundo y traerían libertad y salvación al pueblo de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ungir era como una parte ritual religiosa para consagrar a alguien para una misión especial, ya fuesen reyes o ya fuesen sacerdotes. Este libertador que nos ofrece las Escrituras no es de la tierra, no es del elemento humano, no es de acá, de este mundo. Dice que fue enviado por Jehová, por el Señor. Él me envió, como lo dijo en otra ocasión. El Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. No es solo hombre, es también el Dios omnipotente. Mientras la psicología, mientras la medicina, mientras el materialismo nos promete resultados reales, en realidad solamente hay uno que nos da resultados meramente reales. Y es aquel que escudriña lo más profundo del corazón del hombre y sabe dónde está el problema en específico. Y no está experimentando con ciertas cosas aquí y allá, sino es un Dios que cuando nosotros sabemos escucharle y sabemos vivir y sabemos creer a lo que Él ha revelado, nosotros podemos encontrar libertad y sanidad a nuestras almas. Es un Dios que lo creó, no es parte, no es creación, es el creador. Es un Dios limitado en poder para sanar. Es un Dios ilimitado en sabiduría para guiar nuestras vidas. Y es un Dios también ilimitado en amor para saber consolar a aquellos que sufren, aquellos que tienen un corazón quebrantado. La libertad del Señor Jesús que Jesús ofrece viene a través de dos vías. Uno es cuando Jesús obra, literalmente, toca nuestras almas y nos hace libre de muchas cosas. Pero también la libertad de Jesús viene a través de su palabra y a través de lo que Él enseña, a través de lo que Él dice y a través de lo que Él hace en realidad. Te note ahí en el versículo 18, lo vamos a leer, dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso es anunciar algo, dar buenas noticias. Tiene que ver con lo que Jesús dice. Otra expresión que nos enseña de que las palabras de Jesús traen libertad, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar
o sea, a anunciar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner, eso es la acción de Jesús, lo que hace, a poner en libertad a los oprimidos, y una vez vuelve a lo que él dice, a predicar el año agradable del Señor. Entonces hay dos formas en cómo Lucas está presentando que Jesús trae sanidad al corazón al corazón del hombre, al alma del ser humano. Y lo hace a través de dos vías, a través de lo que él dice y a través de lo que él hace en nuestras vidas personalmente. ¿Ok? Entonces, a la medida que nosotros queramos encontrar libertad a nuestras almas, inevitablemente tenemos que ir a las Escrituras, a la Biblia, a la palabra de Dios, o como dijo Jesús allá en San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Mi pueblo perece, en aquel entonces pereció por falta de conocimiento de que de muchas otras ciencias, no, de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas vidas ahora mismo están en declive, están siendo oprimidas, están siendo esclavizadas, cautivadas, en una especie de prisión. ¿Saben por qué? Porque no nos exponemos a las Escrituras, a la palabra de Dios, porque hay no hay apetito por la palabra de Dios. Hay un rechazo a las Escrituras, un rechazo a la palabra de Dios. Pero Jesús dice, yo he venido para dar buenas nuevas. He venido para pregonar libertad. He venido para predicar el año agradable del Señor. Todas esas cosas tienen que ver con la palabra de Jesús. Y Lucas, intencionalmente Lucas, está diciendo, Jesús vino a traer libertad, a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad, pero Él lo hace a través de lo que Él dice y a través de lo que Él hace. De hecho, todo el Evangelio según San Lucas y Hechos enfatizan esas dos cosas, lo que Jesús enseñó y también lo que Jesús hizo. Cómo Jesús liberaba, se acercaba a las personas y literalmente los liberaba con su poder. A los leprosos los sanaba, a los mudos los hacía hablar, a los paralíticos los hacía correr, a los ciegos los hacía ver, literalmente. Pero también vemos en las Escrituras las enseñanzas de Jesús, que no eran menos importantes de las cosas que Él hacía. Así es que hoy en día, en esta hora, Dios puede darte libertad a través de su palabra y a través de lo que Él puede hacer en tu vida y en la mía. Amén. Yo no sé qué cosas estés viviendo ahora mismo. Yo no sé cuáles son los nombres de esas cadenas que te están atando a una vida sin Dios. Yo no sé si hay una neblina en tus ojos y te dice, yo me identifico más como esos ciegos que necesitan ver. Necesito claridad en mi mente. No sé a dónde voy, no sé qué es mi vida, no sé quién soy. Yo he venido, dice Jesús, a dar vista a los ciegos. O quizás te identificas con aquellas personas a quienes Jesús quiere sanar, a los quebrantados de corazón, por las experiencias que has vivido, por el dolor que estás cargando, experiencias pasadas, presentes, o el temor de un futuro, sin algo o sin alguien. Porque hasta de esas cosas somos esclavos nosotros, a través del futuro que no hemos vivido. ¿Y qué pasa si me encuentran o si esto se da en el futuro? Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Si tu corazón está quebrado y no has podido salir de un dolor emocional que hay en tu vida, Jesús te quiere dar libertad y lo hace a través de lo que Él dice y a través de lo que Él hace. Y a veces el proceso puede ser instantáneo, pero a veces toma su tiempo. Pero si tú te disciplinas y buscas la salida en Cristo y en su palabra, yo te garantizo, por las Escrituras y por la confianza que tengo en un Dios misericordioso y un Dios poderoso, que vas a salir de la experiencia que estés viviendo ahora. Pero tienes que aplicarte y tienes que buscar. No solamente que Jesús haga, sino también que Jesús dijo, porque Jesús también te orienta y creer en la palabra de Dios a la medida que vas leyendo. Porque nada te serviría leer toda la Biblia, pero no creer nada de lo que Jesús enseñó, de lo que Jesús dijo. Por lo tanto, y sabes que al ser humano no le gustan los procesos, al ser humano no le gusta. Cuando la gente viene con problemas emocionales, quiere una respuesta rápida, quiere darme una píldora para que me ayude mañana, ya me quiero sentir bien. Yo entiendo, todos nos queremos sentir bien enseguida, pero los procesos de Dios a veces tienen su tiempo. Y si sigues los procesos de Dios, eventualmente vas a encontrar libertad completamente de lo que estés viviendo. Pero te aseguro, por las Escrituras, que tu vida puede cambiar y no tienes que vivir esclavo de las experiencias que has vivido, un dolor quebrantado.
un dolor, un corazón herido, un alma lacerada, engañada, quizás traicionada, un alma que ha sido objeto de burla, de menosprecio, o quizás que ha sido abusada desde la niñez. En Cristo encontramos quiénes somos y el valor que tenemos y cómo podemos ser libres de todas estas cosas. Así que ahí donde está, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que tenga misericordia a nuestro buen Dios, que sane a los quebrantados de corazón, que libere a aquellos que están cautivos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, venimos ante ti en esta tarde reconociendo de que tú sabes dar libertad y sanidad al corazón del hombre. En cuántas cosas hemos confiado y cómo hemos sido defraudados. En cuántas personas hemos depositado nuestra vida, nuestra identidad, nuestro valor, y hemos sido defraudados, Señor. Buscamos auxilio y ayuda y aparentemente no hay respuesta en la medicina muchas veces, o ni en terapia psicológica, o quizás hemos visto que tampoco en las cosas que obtenemos, porque el problema es interno y no podemos llenarlo con cosas externas. Ten misericordia, Señor. Danos libertad en Cristo. Te suplicamos que sanes a los que tienen un corazón quebrantado. Quizás hay muchas personas aquí adoloridas, aún por lo que están viviendo o lo que han vivido. Concédele, Señor, en tu misericordia, que experimenten tu consuelo y tu paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. En el mundo tendrán aflicciones, dijo Jesús. Pero tranquilo, confíen, porque yo he vencido al mundo. A tu enemigo, dale de comer. A esas cosas, a las personas que estén heridos, la enseñanza de Jesús dice: aprende a amar a aquellos que te han dañado. Aprende a buscar el bien a aquellos que han buscado el mal tuyo. Así traes libertad a tu alma y a tu vida. Aprende a aceptar la voluntad de Dios en algunas cosas que nunca vas a poder cambiar. No pelees con Dios, no luches con Cristo. Quizás aún lamentes la pérdida de un ser querido o lo que Dios ha decidido hacer. Te recuerdo, Dios es el Dios de toda carne y Él da vida y Él la toma. Refúgiate en la gracia y la misericordia de Dios y el consuelo que Él te ofrece. Quizás algunos han sido traicionados por una relación, por su pareja, y aún no logran perdonar. Jesús dice: perdona, así como nuestro Padre te ha perdonado a ti. Algunos que están siendo oprimidos en lo que están viviendo ahora mismo, acércate a Cristo y encontrarás salvación. Algunos quizás están siendo prisioneros de adicciones y no saben cómo salir, no saben cómo luchar, y su vida está siendo consumida por las drogas, el alcohol. Está siendo consumida por todo tipo de adicción que destruye su vida y destruye quizás su matrimonio y su familia. Pero hay un Jesús que sabe liberar. Jesús dice: yo he venido, el Espíritu del Señor está sobre mí, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los cautivos, para traer libertad a los oprimidos. Ven a Jesús, entrégate completamente a Él y encontrarás verdadera sanidad a tu alma. Dile a Jesús: Padre, estoy aquí. Y aunque lo he intentado de diferentes formas y a veces justifico lo que siento o lo que estoy viviendo o culpo a otros, quiero reconocer, oh Dios, que quizás hay muchas cosas que yo no he tenido control en mi vida, pero hay algo que me está consumiendo y me está gobernando.
si voy a ser gobernado por alguien, si alguien será mi amo y mi Señor, no quiero que sea el pecado para destrucción, quiero que sea Cristo para vida eterna. Dile a Jesús: toma mi vida, haz tu voluntad en mí. Quiero ser libre por la sangre de Cristo y vivir en esa libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.